Bien, los ciclos biogeoquímicos, pues son, ya os dije que hay el del carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y el del azufre también, ¿vale? Pero solamente vamos a ver el carbono y nitrógeno. Entonces, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? Pues de un elemento. Es el recorrido que hace ese elemento en la naturaleza, desde que es incorporado por los productores hasta que vuelve otra vez a su origen, al biotopo, ¿vale? Y los dos más importantes son el ciclo del carbono y el del nitrógeno. Vamos a empezar por el del carbono. El carbono es un átomo muy importante porque es la base sobre la que se construyen todas las moléculas orgánicas, ¿vale? Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, sin carbono no existen, ¿vale? Tienen muchos átomos de carbono. Entonces es un átomo importante para formar seres vivos. Bueno, pues este ciclo empieza cuando los productores absorben el CO2 de la atmósfera, es decir, el carbono en el biotopo está en el aire como dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Es la mayor fuente de carbono. Y los productores se encargan de cogerlo y gracias a la fotosíntesis lo convierten en carbono orgánico, es decir, en carbono que ya está metido en moléculas orgánicas, carbono que forma parte de glúcidos, de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, ¿vale? Ese carbono es consumido por los herbívoros. Claro, un herbívoro se come al productor y entonces ese carbono de sus moléculas pasa al herbívoro, ¿vale? Y a su vez, a ese herbívoro, si se lo come un carnívoro, pues ese carbono pasa ahora, esas moléculas orgánicas de carbono pasan al carnívoro, al consumidor secundario. Y el carbono vuelve otra vez en forma de CO2 a la atmósfera gracias, es decir, esa es la forma en la que, espérate, vamos a ver aquí. Aquí tengo, ese es el origen, ¿vale? El carbono del CO2. Entra en los seres vivos gracias a la fotosíntesis y luego se van comiendo unos a otros. Parte de ese carbono vuelve otra vez de forma inorgánica por la respiración, ¿vale? Estamos expulsando continuamente CO2 en nuestra respiración y vuelve otra vez a la atmósfera, ¿vale? Que es lo que pone ahí. Y otra parte importante del carbono orgánico vuelve también a la atmósfera cuando los cadáveres de los seres vivos son descompuestos, ¿vale? La descomposición de los restos orgánicos, ¿vale? Devuelve otra vez CO2 también a la atmósfera, ¿vale? Y luego, y la descomposición. Hay otra parte del carbono que puede quedar enterrado, ¿vale? Es decir, hay algunos restos de seres vivos que se pueden enterrar durante mucho tiempo en los sedimentos y forman carbón y petróleo. Entonces eso se queda ahí acumulado en la litosfera durante muchísimo tiempo hasta que el ser humano pues explota el carbón y el petróleo para sus fábricas como combustible y al quemarlo pues vuelve otra vez como CO2 a la atmósfera. Entonces veis que el CO2 sale de la atmósfera, se mete en la biosfera, en los seres vivos, puede acabar en la litosfera enterrado, pero los humanos lo queman, vuelve otra vez a la atmósfera, o la descomposición de los seres vivos lo devuelve otra vez a la atmósfera, o la respiración, ¿vale? Son tres procesos los que devuelven el CO2 a la atmósfera: la combustión, la descomposición y la respiración. Y hay solamente un proceso que lo quita de la atmósfera, que es la fotosíntesis, ¿vale? Fotosíntesis, bueno, hay alguna sedimentación, pero generalmente es fotosíntesis. Bien, bueno, pues importante, este dibujito es muy importante. Vamos, que seguramente entre en el examen, ¿vale? Y ya no digo más. Bien, ciclo del nitrógeno. Es muy abundante en la atmósfera, como el nitrógeno es otro átomo importante, ¿vale? Porque sin nitrógeno no se fabrican ni proteínas, ni ácidos nucleicos, el ADN no existiría. ¿Os acordáis de las bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Pues se llaman bases nitrogenadas porque tienen nitrógeno, ¿vale? Entonces, si no hay nitrógeno, no se pueden fabricar muchísimas moléculas orgánicas, muy importantes. Entonces, ¿dónde abunda el nitrógeno? Como gas en la atmósfera es el 78% del volumen de la atmósfera, ¿vale? Problema, los productores que son capaces de hacer muchas cosas con las moléculas inorgánicas, con el nitrógeno gas no pueden hacer nada, ¿vale? Los productores, las plantas, por ejemplo, solamente pueden tomar el nitrógeno si está en forma de una sal mineral que se llama nitrato, ¿vale?
Como amoníaco también lo podrían tomar, pero como gas no. Entonces, claro, tienen que intervenir bacterias importantísimas. Sin estas bacterias, pues no existiríamos, ¿vale? Por un lado, las bacterias fijadoras del nitrógeno, que ya lo dice la palabra, fijan, son capaces de coger el nitrógeno gaseoso y convertirlo en amoníaco y que acabe en el suelo, ¿vale? Es importante, muy importantes, ¿vale? Y también hacen falta las bacterias nitrificantes, que son las que convierten el amoníaco en nitratos. Los nitratos son lo que mejor asimilan las plantas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo aquí los nitratos en el suelo, gracias a las bacterias, a las fijadoras primero y a las nitrificantes después, pues entonces las plantas ya lo cogen por las raíces, cogen el nitrato por la raíz y con la fotosíntesis fabrican pues proteínas, moléculas orgánicas con nitrógeno. Y esas moléculas orgánicas ya pueden pasar a los consumidores primarios, al resto de la cadena alimentaria, ¿vale? Cuando los seres vivos mueren, pues los descomponedores otra vez convierten los restos orgánicos, otra vez, ¿veis ahí? Restos orgánicos. Por un lado, pueden acabar como las bacterias descomponedoras lo convierten otra vez en nitratos, ¿vale? Las nitrificantes, o algunos de esos restos pueden transformarse en otra vez nitrógeno atmosférico por otras bacterias que hacen lo contrario a las fijadoras, es decir, convierten ese nitrógeno orgánico en nitrógeno atmosférico, ¿vale? Y el ciclo se cierra, ¿vale? Bueno, vale, yo creo que básicamente el origen del nitrógeno es la atmósfera, entra para que pueda ser disponible para las plantas en el suelo gracias a las bacterias fijadoras que lo convierten en amoníaco. Las nitrificantes convierten el amoníaco en nitratos, ¿vale? Los nitratos pasan a las plantas, se convierten gracias a la fotosíntesis en moléculas orgánicas con nitrógeno que pasan a la cadena alimentaria, consumidores primarios, secundarios. Cuando mueren todos los restos, partes de ellos son descompuestos, las bacterias nitrificantes convierten esos restos otra vez en nitratos y otra parte de ellos son usados por las desnitrificantes para devolverlo en forma de nitrógeno gas a la atmósfera, ¿vale? Bueno, y este dibujito también es importante, ¿vale? Puede caer uno u otro, ¿de acuerdo? Pero bueno, son los dos únicos dibujos que voy a ver, sí, porque luego en las pirámides os voy a dar yo los datos, así que pues ya está. Bueno, y con esto hemos terminado.